noches, queridos hermanos, Dios te bendiga. Estamos en casa, ustedes desde allí, nosotros desde acá, pero todos juntos en esta gran familia que es Asamblea Cristiana. ¿Y parece que algo anda mal? No anda nada mal. No es la televisión, no es el celular. ¿Saben qué es? Es un homenaje, un sencillo pero sentido y sincero homenaje a nuestro aniversario del 2 de noviembre de 1916. Tenemos que considerar el primer testimonio allí por 1909, pero nosotros tenemos la fundación de nuestra institución el 2 de noviembre de 1916 que recordamos cada año. 104 años de historia. ¿Cuánto hay para contar? ¿Cuánto hay para decir? Me eligieron a mí porque tengo canas, tengo muchas cosas para decir, pero hermanos, hay tanta historia que cada uno de nosotros tenemos en nuestra institución, Asamblea Cristiana, testimonios, verdaderos milagros de Dios y el desarrollo de nuestra institución a lo largo de los años. Pero ¿sabe una cosa? Sacamos el blanco y negro, volvemos a la realidad en nuestras redes, en nuestra web, volvemos, que es moderno, en nuestras redes, en nuestra web, podemos encontrar la historia de nuestra Asamblea Cristiana. Pero algunas cositas podríamos considerar en esta noche. Nuestras primeras reuniones en la iglesia se hicieron en Nueva York, allí a la vuelta de lo que es hoy nuestra Asamblea Cristiana. En 1927 se compró nuestro primer terreno y yo recuerdo todavía aquella primera iglesia cuando, por ejemplo, para bautizarse se corrían el púlpito, corrían la plataforma y todos los chicos íbamos adelante para ver el bautismo. Era un momento muy especial. Y recuerdo todavía aquella primera iglesia. Después se compró el otro lote, se construyó lo que hoy conocemos como nuestro templo central. Y ¿saben una cosa? Tenemos que tener el orgullo sano de ser la primera iglesia evangélica pentecostal de Argentina. Y quizás todavía no están corroborados los datos, pero posiblemente seamos también la primera iglesia pentecostal de Sudamérica. Así que tenemos que darle gloria a Dios y gracias a Dios porque a través de los años pudimos mantener vivo el Evangelio en el lugar que Dios nos ha puesto. Ahora cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad. La antorcha la tenemos que llevar nosotros ahora, pero adelante, Dios está con nosotros. Y vamos a pasar a un momento de música y vamos a pedir a Coco, a Silvia y a Analía que ellos tienen una hermosa alabanza. Los himnos son muy importantes y esta noche vamos a tener himnos y una linda sorpresa, así que volvemos. A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Puedo oír su voz y que suyo dice seré y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Es la voz del Señor que las aves guardan silencio y tan solo se oye esa voz de amor e inmensa paz al alma da. Conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré y el encanto
hermoso himno. Qué lindo que son los himnos. Me recuerda a las primeras reuniones, las reuniones de hace muchos años, que se cantaban himnos, uno parado, uno sentado, bueno, son formas. Pero ¿saben qué me recuerda a esto? Miren que tengo acá. ¿Saben qué es esto? Un himnario italiano, un himnario que me regaló mi abuelo. Y aquí encontramos esos himnos que cantamos siempre en los aniversarios. O alma mía, ¿por qué te abates? O gloria, gloria a Jesús. Me dan ganas de cantar, realmente. ¿Saben? Los primeros creyentes de nuestra institución eran italianos. Ellos le hablaban un paisano al otro paisano y así se convertían familias. Y entonces era conocida esta iglesia como la iglesia de los italianos. Se cantaban los himnos italianos. Entonces tenemos que honrar también a ellos. Hoy en día, gracias a Dios, de todas las banderas tenemos, y es una linda mezcla, gracias a Dios, de todos los países han venido a nuestro país y se han convertido también. Y nuestra iglesia como pionera, yo recuerdo, por ejemplo, me pasó más de una vez que algunos hermanos que me encuentro en un lado o en otro, a ustedes les habrá pasado quizás también, me han dicho, uy, mi abuelo iba a la iglesia, uy, mis padres se casaron en esa iglesia y tengo lindos recuerdos. Cuántas cosas lindas han pasado por nuestra iglesia, pero hoy tenemos la bendición de ser muchos, hemos crecido, gracias a Dios, y la bandera del Evangelio sigue flameando aquí en este lugar. Gracias a Dios por la fidelidad de los hermanos, por los ministerios de cada hermano, por la paciencia, por todo lo que han aportado cada uno. Tenemos que ser agradecidos al Señor. Y entre los hermanos históricos, quizás el más histórico que tenemos ahora es el hermano que voy a presentar ahora, que nos va a dirigir en oración. Vamos a presentar todas las necesidades que hay de oración, que ustedes ya conocen, no lo vamos a mencionar porque son muy largas las listas, pero vamos a presentar al hermano Chacho Lisi. Él nos va a dirigir en oración, va a decirnos algún pensamiento también, y luego vamos a escuchar otra hermosa canción para la gloria de Dios. Han pasado muchos años, de manera que primero quiero agradecer a Dios y por los años que han pasado cobra sentido la frase aquella de Josué cuando dijo hasta aquí nos ayudó Dios. Y también quiero agradecer a la institución, a los representantes de la institución que para este nuevo aniversario me han elegido a mí para traer algunas semblanzas, ¿no?, históricas. Y las que cuento son historias por mí vividas. La primera imagen que tengo de la iglesia fue, yo creo que recién dejaba de ser un bebé, porque recuerdo que estaba en la iglesia y tal vez atraído por el piso de la iglesia que estaba hecho de baldosas blancas y negras intercaladas que formaban un verdadero damero, parecía un tablero de damas. Entonces, tal vez atraído por ello, yo me lancé y empecé a gatear en la iglesia. Iba directo hacia la zona del púlpito y cuando alzó la vista vio una persona, un adulto que estaba ahí presidiendo, el pastor que presidía en esos momentos, que era Cayetano Mingri. Fue el primer pastor de la iglesia, tuve el privilegio de estar con el primer pastor constituido en la Asamblea Cristiana de Argentina. Recuerdo aquellos primeros que eran, la característica principal era la falta de instrucción, no solo académica, sino también en el conocimiento de la palabra, pero alcanzó para mantener y desarrollar la fe de aquellos primeros tiempos. Un poco se cumplió aquello que pasaba con la iglesia de los Corintios, ¿recuerdan? Cuando Pablo le dijo que era necesario un tiempo donde tienen que recibir la leche, porque no pueden recibir la vianda. Pero después, gracias a Dios, tuvimos una membresía que podía digerir viandas y podían también existir hermanos que pudieran elaborar y transmitir esas enseñanzas. Y gracias a Dios las cosas fueron cambiando. Hoy tenemos una playa de profesionales y también tenemos hermanos muy entendidos en la palabra.
Pero en un comienzo esta labor estaba reservada a los hermanos varones. Las mujeres, nosotros, se decía, las mujeres, tomando así, sacando de contexto unas palabras, decía, la mujer tiene que callar en la iglesia. Yo recuerdo que una mujer no podía hablar en la iglesia, pero no obstante en esta asamblea cristiana, en aquellos tiempos, hubieron algunas mujeres a las que se le permitió, yo diría que eran diaconisas, no sé si nombradas, ungidas, o por el ejercicio del diaconado las podríamos llamar diaconisas. Me acuerdo de alguna de ellas, la hermana Virregi, que de la manera que hablaba pudo colegir, pudo sacar en conclusión que por lo menos tenía la escuela elemental cumplida. Y ella, desde su banco, cuando se levantaba en el momento de agradecer a Dios, se le permitía traer alguna reflexión bíblica, un desarrollo, una idea sobre la palabra de Dios. Hasta que después hemos progresado de tal manera que ahora tenemos mujeres que llegan a presidir la reunión, suben al púlpito, nos traen mensajes de instrucción, que sirve para alimentar nuestra fe. Estoy contento por eso. En cuanto a mi ministerio personal, yo digo que el primer ministerio en el cual trabajé fue la música. Yo entré como músico cuando tenía 8 años, así que hace 80 años que estoy tocando en la iglesia. Y recuerdo la primera vez que intervine fue un día martes. Martes era culto de oración. Casualmente, creo que por cuestiones circunstanciales, estaba presidiendo el que fue el primer pastor de la iglesia, el hermano Cayetano Mingrino. Y yo llegué, era martes, día de oración, yo llegué un poco tarde porque venía de la casa de un hermano que se llamaba Salvador Fimecaldo, a quien quiero mencionar. Y él me enseñaba clarinete. Entonces yo terminé de dar la lección, serían las 8:30 de la noche, y me fui, y no fui a mi casa, me fui directamente al culto porque sabía que toda mi familia, día de culto, estaban allí, y estaban allí. Me senté al lado de mi padre, y mi padre estaba con ese bandoneón que ustedes ya todos conocen, que tiene su historia, y me dice, saca el clarinete que vas a tocar un cántico conmigo, el último cántico. Y yo el único cántico que sabía ejecutar era el himno 50 de Gloria. Como estaba todo estructurado de tal manera que al finalizar el culto se tocaba siempre un cántico alusivo a la terminación, y ese siempre era el 50 de Gloria, el cántico que dice, te loamos, oh Dios. Y yo tenía un miedo, pánico, porque si pedían otro himno, porque en esa época se acostumbraba a que los miembros pudieran pedir un himno para cantar. Gracias a Dios tuvimos que cantar y tocar el 50, que fue el primer himno que yo pude tocar en la iglesia. Hasta el día de hoy, y dentro de este ministerio de la música hubo un gran desarrollo, tanto que los primeros éramos diletantes, éramos aficionados, digamos, ¿no? Y éramos poquitos. Hay algunas fotos por allí en los transparentes de la iglesia. Pero después se fue desarrollando de tal manera que llegamos a tener hasta 30 músicos. Y algunos hasta ya no diletantes, ya no principiantes, algunos que eran verdaderos músicos profesionales y todavía los tenemos, que siguen, su medio de vida sigue siendo la música. Y quiero recordar, ya que estamos historiando, a los directores. El primero que tuvimos fue este hermano, ¿ustedes lo conocen bien? Carrizo, Roberto Carrizo, que yo diría que le dio una especie de institucionalización a la banda, porque estableció el día viernes como día de ensayo, y cada uno sabía que llegaban a las 8 de la noche y se presentaba a la iglesia para el momento de los ensayos.
Después, circunstancialmente, tuvimos por otro tiempo a otro hermano, Pablo de Luca, que también le dejó su impronta. Entré a formar parte de la comisión directiva y me encomendaron lo que se llamó el Ministerio de Construcción, donde se asesoraba a todos aquellos hermanos que necesitaran en ese sentido una ayuda para refaccionar o para construir sus templos. Después el proyecto más importante fue el de esta institución, donde nosotros desarrollamos nuestro ministerio, y yo hice todos los anteproyectos, y en base a todos esos anteproyectos es que se hizo el definitivo, y es el que actualmente estamos disfrutando. Inclusive hay algo, no sé si lo deben saber todos. Yo en el frente hice una planta más, proyecté una planta más que están en los planos y que están aprobados por la municipalidad, y en cualquier momento se puede continuar esa obra y construir una planta más allá en el frente. Y tuve el privilegio no solamente de entrar en los proyectos, en la proyección, sino también en la ejecución. Porque yo recuerdo que tenía 25 años más o menos, cuando la instalación nos fue dando chica por el desarrollo de la obra, y emprendimos entonces la construcción del nuevo templo. Y de ese momento recuerdo en el ángulo noreste, allá en aquel rincón de la parcela, ángulo noreste, nos reunimos unos hermanos cuando comenzamos la obra. Mi papá era el encargado de estar al frente de los que construían, y en ese momento me acuerdo que lo que se pudo llamar la piedra fundamental fue una parada de tierra que clavó ahí mi padre, y fue esa la primera parada de lo que después sería este gran subsuelo del que tanto estamos disfrutando. Se hizo todo a pala, y un hecho pintoresco que también al que le quiero dar vida, porque tenía movimiento, fue ese famoso camión Ford V8 que teníamos, al cual teníamos que ayudarle para subir la barranca, y creo que fue el hermano Randazzo Nicolás, que tuvo una filmación, un recuerdo fílmico que los tuvo, y lo hemos visto muchas veces. Bueno, tuve entonces el privilegio de trabajar en la construcción. Tenía ya, como digo, unos 25 años. Tuve compañeros que no quiero dejar de mencionar. Compañeros de juego serían Daniel Granzo, me acuerdo, Juan Carlos Ortiz, y hay otros. Todos siguieron fieles al Señor, y a su tiempo y a su manera, comenzando de los primeros que empecé a mencionar. Y algunos como estos han trascendido nuestras propias fronteras y todavía siguen predicando en el exterior. Bueno, y aquí estamos celebrando un nuevo aniversario. Dice en los hechos no terminan. Vio que dice que cuando termina el libro el relato de los hechos no dice amén, se terminó, sino que dice que siguieron predicando. Y esta es esa iglesia apostólica en la cual nosotros hacemos cosas y seguimos predicando. Y en Hebreos el autor de los Hebreos habla de todos los que le antecedieron. Y llega un momento en que dice, la lista era tan grande que dice, ¿y qué más digo? ¿Qué más digo? Que hasta el tiempo me faltaría. Y es lo mismo que yo repito ahora y digo, si me pusiera a hablar de todos aquellos, ¿qué más voy a decir? Hasta el tiempo me faltaría. Porque en esos puntos suspensivos que dejó el autor de los Hebreos, podemos agregar tantos nombres, algunos de los cuales hemos recogido hoy, y tantos otros que no lo trajimos a mención, y donde podemos incluir hasta nosotros mismos podemos incluir, decir, ¿qué más digo? Que el tiempo me faltaría si tuviera que nombrar a Pedro, a Pablo, a Juan, a Juana, a María, a Carmen. ¿Qué me faltaría el tiempo? Pero damos gracias a Dios porque podemos agregar allí a nuestros nombres en este nuevo aniversario, y seguimos bajo la protección del Señor esperando un nuevo aniversario. Dios les bendiga. Hacemos una oración de agradecimiento al Señor. Señor, agradecemos tu fidelidad para con nosotros.
porque son uno de los títulos por los cuales también te conocemos y que la Biblia te atribuye. Fiel y verdadero. Tu fidelidad. Pero también te agradecemos por nuestra fidelidad, porque te hemos podido ser fieles hasta hoy. Y esto, como dice tu palabra, más todavía porque no es de nosotros. Cuando dice esa fe que no es de nosotros, tú nos impusiste esta virtud de la fidelidad. Y te agradecemos en este nuevo aniversario por todos aquellos hermanos que nos han precedido y a los cuales hemos podido mencionar. Y porque estamos cumplimentando también tu palabra que dice: acordaos de vuestros pastores que os trazaron la palabra de verdad, considerad cuál ha sido su conducta e imitar su fe, que es lo que estábamos haciendo ahora. Y agradecemos finalmente porque esta es tu iglesia y porque tú la estás edificando. Tú edificaste la iglesia. Y te agradecemos porque nosotros podemos construir el templo. Gracias, Señor. Amén. Del seno de mi alma una dulce quietud se difunde marcando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus olas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto me ves, sola y débil tu senda seguí, hasta Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus olas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus olas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus olas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz, qué hermosa canción que nos recuerda las palabras de Jesús que dijo: yo le doy paz, no como el mundo la da, yo le doy la verdadera paz. Y qué lindo disfrutar de la paz de Dios. Escuchamos al hermano Lisi y me hizo acordar alguna historia que ustedes seguramente conocen, algunos, los que tienen más años. Algunos recordarán el video del camioncito saliendo del subsuelo. Recuerdo ese tiempo.
con tanto esfuerzo, tanto trabajo que los hermanos han participado de esa situación, de ese momento de la construcción, cuando se hizo el subsuelo a pala y pico. Recuerdo también que hasta los chicos participamos picando piedras para hacer el contrapiso, las hermanas cocinando. Qué linda bendición, todos los hermanos juntos trabajando en la construcción. Y luego en el año 1966 se inauguró el templo que conocemos, también con mucho esfuerzo. Recuerdo una anécdota que cuando no había mucho dinero, como siempre, con mucho esfuerzo, y estaban dilucidando si ponían un piso de cemento o baldosas, y decidieron poner baldosas. Y hoy disfrutamos de esas baldosas, de esos mosaicos, que no nos damos cuenta cuánto les costó a los hermanos en aquel momento. Siempre, todas nuestras iglesias se han construido de la misma manera, con el esfuerzo, el trabajo de todos los hermanos, dando lo mejor que tenían, y Dios nos ha bendecido. Gracias a Dios que nos ha acompañado hasta aquí. Recuerdo que teníamos en la iglesia una frase que decía Ebenezer, es bíblico, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y tenemos que decir hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Gracias a Dios, y seguimos enarbolando la bandera del Evangelio en el lugar que Dios nos ha puesto. Y hermanos, tenemos que pasar a un video que es el colegio ICED. Otra cosa que con los años hemos logrado construir con la ayuda y la bendición de Dios. Un colegio. Pero un colegio donde no solo se le enseña materia, sino los valores de la vida, los valores de la familia. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de tener un brazo evangelístico para predicar también la palabra de Dios. Así que vamos por el video. Qué buen momento, que es el momento de dar. Ahora es cuando se dibuja una sonrisa en nuestros rostros, nos ponemos alegres porque, como decimos en estas reuniones, es el momento de ofrendar. El momento de dar a través de esta plataforma que tenemos la oportunidad de dar. Es una verdadera bendición poder dar de lo que Dios nos da. Y ahora vamos a pasar a Roberto Díaz, que va a traer algunas palabras alusivas. Queridos hermanos, este 2 de noviembre del año 2020, un año que va a ser muy difícil de olvidar, va a estar en nuestras mentes permanentemente, cumplimos como iglesia 104 años. Aunque como institución tenemos algunos años más, 111 años. Pero bueno, como iglesia local, iglesia de Devoto, el 2 de noviembre cumplimos años y ya les digo, somos una iglesia centenaria. Gloria sea al Señor. Lógicamente, por un tema de edad, aquellos primeros cristianos yo no los conocí. Y la pregunta era, ¿cómo eran aquellos hermanos, no? Y yo conocí a una segunda, tercera camada, que aproximadamente en el año 1970, es el recuerdo mío, estos hermanos que habían creído en el Señor en el año 30, estaban más o menos en unos 70 años de edad. Entonces yo me acuerdo de estos hombres y estas mujeres, un poco las características que tenían. Eran personas muy simples, eran personas que habían creído en el Señor con todo el corazón. Eran personas que por venir al Evangelio lo habían dejado todo atrás. Muchos fueron expulsados de su familia, familias tradicionales, con una religión oficial. De repente, al convertirse al Evangelio, fueron muy mal vistos. Pero sin embargo ellos recibieron al Señor Jesucristo en su corazón y su vida cambió. Se hablaban entre ellos, eran paisanos. Los mismos italianos se iban predicando uno a otro. La experiencia que habían tenido, el nacimiento nuevo que ellos habían experimentado, lo empezaron a compartir con sus amigos que habían venido de la guerra, habían escapado de una Italia muy triste, de una Italia muy desahuciada por la guerra. Se vinieron a la Argentina a hacerse la América, la famosa América. Pero ahí en este viaje ellos conocieron a Cristo y conocieron al Señor. Y yo conocí a algunos de ellos y me acuerdo haberlos vistos, y eran hermanos muy simples, muy sencillos, que se reunían muchas veces previo a la reunión en las casas. Mire, yo les cuento, yo estaba de novio con Silvia, entonces iba a verla a Silvia. Silvia vive casi pegadito a la iglesia. Y ahí estaban sus abuelos.
Luigino, Laboro y Teresa. Y entonces venían los hermanos antes de la reunión, a una hora antes, y usted decía, ¿a qué venían? ¿A charlar? Venían a charlar, pero venían a leer la Biblia y venían a orar. Entonces ya cuando iban a la iglesia ya estaban orados, leídos, alimentados por la palabra, y el culto continuaba luego en la reunión. Y aquellas reuniones eran muy lindas, eran reuniones donde se manifestaba mucho el poder del Espíritu Santo, donde había sanidades, donde había dones, prodigios, milagros. Pero estos hombres experimentaron un cambio increíble en sus vidas. Me acuerdo los testimonios. Ustedes conocen el testimonio, por ejemplo, a través de la familia de mi mamá. Yo lo he contado, que justamente ellos vinieron al camino del Señor porque el hermano de mi mamá, o sea, que venía a ser mi tío, Vicente Chacho Lisi, que está hoy justamente participando en este programa especial, en este culto especial, él estaba desahuciado de los médicos, era un bebé, y el hecho de confrontarlo, ¿no? Vino el cura y dio la extrema unción, y ya estaban esperando que falleciera, ya estaba agonizando, y ahí fue cuando un tío que vivía a una cuadra se acercó para predicarles a mis abuelos maternos, José Lisi y Josefina Giardino. Y les predicó, y ante la evidencia que estaba el nene moribundo, le dijeron, Pepe, a José le decían, Pepe, este es tu momento, decidite por Cristo. Y él en ese momento, junto con mi abuela, entregaron su corazón a Dios, oraron por Vicente Lisi, y hoy Vicente Lisi está dando testimonio justamente en este programa, en este culto aniversario. Gloria a Dios. Fue un hecho tremendo que marcó su vida en un antes y un después. Pero bueno, los abuelos de Silvia, les contaba Luis y Teresa, que ellos se habían casado en la iglesia católica, se habían casado en la catedral, no cualquiera se casaba en la catedral. La abuela de Silvia tenía, sus familias eran un poquito acomodadas y tenían ciertos contactos. Se casaron en la catedral, pero cuando conocieron a Cristo, lo dejaron todo, y la familia en ese momento los abandonó. Pero bueno, ellos pasaron a formar una gran familia con los hermanos de la iglesia. Le damos gloria a Dios por estos hombres, por estos pioneros que dieron comienzo a nuestra iglesia. Los cultos en aquel tiempo se hacían en italiano al comienzo. Luego nos comentaba una vez una reunión que tuvimos con Ciro, tuvimos con Gaspar Grasso, ¿no? Daniel sino Gaspar, el papá, nos contó que el cambio para hacer los cultos en castellano trajo bastantes conflicto interno. Muchos querían seguir en italiano y otros decían, no, tenemos que abrirnos al barrio, a la sociedad, para que vengan justamente los argentinos. Eso que hoy parece tan normal, en aquel momento fue medio crítico, pero ahí sí comenzaron a hacer los cultos en castellano. Pero, ahora yo estoy hablando de los años 70, lógicamente cultos en castellano, se escuchaba cantar mucho en italiano. Se levantaba un hermano a dar gracias y cantaba un himno en italiano. Se levantaba otra hermana y cantaba un corito en italiano. Y así uno se fue criando, y conozco muchísimos himnos en italiano que los tengo grabados en mi mente, en mi corazón, como muchos de los jóvenes de aquel tiempo que hemos crecido escuchando estas hermosas melodías. Justamente está sonando de fondo un precioso himno que dice: sento nel cuore una dolce voce, siento en mi corazón una dulce voz, que me llama y que me indica el Gólgota y la cruz, los cuales me hablan del grande amor del Señor Jesús. Básicamente dice esto, este himno que estamos escuchando de fondo. Luego dice: siento dentro de mi corazón la dulce paz de mi Señor. Y este es el camino, dice una estrofa. Esta es la verdad, esta es la verità, dice. Questo sono el camino, es la senda. Y los hermanos eran así. A mí me hace acordar el libro de los Hechos de los Apóstoles, todas las cosas que había vivido, y no perdamos esa frescura, esa simpleza de creer todo lo que el Señor dice, evangelizar como el Señor nos manda, cara a cara. Ellos evangelizaban cara a cara, no había medios de comunicación, no se hacían estadios todavía, no era la época, el tiempo, ¿no? Sino que se hacía evangelizando cara a cara, abriendo las casas, y luego sí, traerlos a la iglesia, traerlos a los pies de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles decían: estos son hombres comunes y del vulgo, pero los reconocían que habían estado con Jesús. Nuestros queridos hermanos primeros de la iglesia eran hombres comunes, eran hombres del vulgo, no eran ningún noble, quizás tenían pocas letras, tenían un gran corazón
y un profundo amor por Jesucristo, pero estaban llenos del Señor e identificados con Cristo y llenos del Espíritu Santo. Que esto sea un renuevo para la Asamblea Cristiana, para cada uno de nosotros. Extendámonos hacia adelante todo el tiempo que el Señor nos quiera dejar en esta tierra, pero nunca perdamos la frescura de la iglesia primitiva, la iglesia avivada en Azusa, pero que la iglesia que tiene sus raíces en los hechos de los apóstoles. La gloria sea para el Señor. Gracias por este precioso momento que podemos recordar la iglesia en sus primeros momentos. Dios les bendiga. separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y este es un momento especial donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso es especial, porque recibimos palabra de Dios que siempre es viva, es eficaz, que se hace al alma,
que nutre nuestro corazón, nuestra mente, para exhortarnos, para animarnos, para vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a estar escuchando atentos la palabra de Dios. Y esta noche es especialísima, porque el portador de la palabra es nada más y nada menos que el pastor Ciro Crimi. Gracias a Dios, porque él está reponiéndose, está bastante bien, ya participando de algunos WhatsApp, pero este es el primer mensaje después de muchos meses que hemos estado orando por él, y gracias a Dios por su recuperación, y él está trayéndonos el mensaje en esta noche. Dios lo bendiga ricamente a él, a su familia y a Asamblea Cristiana, a cada uno de ustedes, con el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poder encontrarnos una vez más a través de este corto video. Hoy día miércoles en la noche, y esta semana es una semana especial, porque hay un día especial. El día lunes 2 de noviembre nosotros siempre recordamos el aniversario de nuestra iglesia. Pero quiero explicarle algo así rápidamente. Hay dos fechas notables para Asamblea Cristiana. No solamente la de 2 de noviembre del año 1916, sino que hay una anterior, el 9 de octubre de 1909. ¿Qué pasó el 9 de octubre de 1909? Llegaron los primeros hermanos pentecostales a Argentina, y fíjese que eran de Asamblea Cristiana y venían de la iglesia de Chicago, la Asamblea Cristiana de Chicago. Era una iglesia donde se reunían allí muchos italianos. Y el avivamiento, que se conoce como el avivamiento de Azusa, se produjo en el año 1906. A los 3 años, estos hermanos, con un fuego en el corazón, se aventuraron a venir a un país que no conocían, y no conocían el idioma de ese país. Pero ¿qué es lo que le trajo? Miren, los que llegaron eran 3, 2 varones y una mujer. Los varones eran Luigi Francescon, que era un poco el que después con el tiempo lideró bastante la iglesia acá en Argentina, pero principalmente en Brasil. Luigi Francescon, Giacomo Lombardi y Lucía Mena. ¿Qué los trajo aquí? Bueno, familiares de Lucía Mena vivían en Buenos Aires, en la localidad de San Cayetano, y ella entendió que tenía que venir a predicarle a su familia. Así que, bueno, estos 2 hermanos se le unieron para venir a Argentina a predicar el Evangelio, ¿no? ¡Cuánto fervor! Y ellos realmente estaban cumpliendo lo que el Señor les mandaba. En el año 1916, de la misma iglesia, se acercan otros 2 hermanos. Usted dice, ¿cómo llegaron estos 2 hermanos? Bueno, un hermano llamado Narciso Natucci sintió de venir a Argentina para ver lo que había pasado en el viaje anterior. Realmente en el viaje anterior no quedaron muchos resultados que sepamos. Sabemos que predicó por primera vez en la ciudad de Buenos Aires a una persona, inclusive una persona, según la historia, se bautizó, después predicó en el Gran Buenos Aires y fue a la provincia de Buenos Aires. Bueno, él sintió de venir a Argentina y empezó a recorrer distintas iglesias para ver y transmitirle lo que estaba en su corazón. Y visitando algunas de esas iglesias en distintas ciudades de Estados Unidos, un hermano se puso de pie, un hermano se llamaba Anfuso de apellido, y dijo, yo le acompaño, porque ese hermano tenía una hermana aquí en Buenos Aires. Así que, bueno, hubo una gran alegría en la iglesia, ¿no? Porque el llamado de este hermano fue confirmado. Una vez más, el fuego del Señor estaba allí. Y bueno, llegaron a Buenos Aires estos 2 hermanos, Narciso Natucci y el hermano Anfuso. Nadie lo fue a recibir. Los viajes en aquel momento eran viajes muy largos, en barco. Tengamos en cuenta que en ese año 1916 se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. Así que estaba todo muy complicado. Pero estos hermanos, bueno, sintieron de venir a Argentina. Traían una dirección. Nadie los esperó.
Nadie los esperó cuando descendían del barco, pero traían una dirección, calle Nueva York al 5000. Y bueno, fueron averiguando dónde quedaba ese lugar. Indudablemente Devoto en aquel momento era un lugar descampado, había vacas, cabras, ovejas. Así que bueno, fueron llegando de distinta manera hasta la puerta de la familia Mingrino. Esta hermana Anfuso, Rosalía Anfuso, se había casado con un hermano de apellido Mingrino. Llegaron a la casa y ¿qué fue lo primero que hicieron? Predicar el Evangelio. Y en esos días se convirtieron muchas personas y algunas fueron bautizadas. Y ese fue ese 2 de noviembre del año 1916. La obra se extendió rápidamente. Desde ahí no se detuvo más. La iglesia siguió funcionando en ese lugar por un tiempo. Comenzaron a enviarse misioneros a otras provincias como Mendoza, etc. Y la iglesia creció muchísimo. Nosotros consideramos que de esos orígenes, yo cuando visito algunas iglesias en el interior del país, me dicen, nosotros salimos de ahí, ¿no? Bueno, yo creo que miles de iglesias, miles, no me equivoco, digo que miles de iglesias, algunas siguen llamándose Asamblea Cristiana, otras cambiaron el nombre, pero si buscamos sus orígenes, lo vamos a encontrar en esos comienzos, en esa calle Nueva York al 5000. Estos hermanos predicaron influidos por el Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo. Se estaba produciendo en el mundo un gran avivamiento. El avivamiento estaba alcanzando a muchos países. Durante ese tiempo, misioneros de Estados Unidos salieron para varios países, Italia, Brasil, Argentina. Otros salieron de los países escandinavos. Y la iglesia creció muchísimo, muchísimo en todo el mundo. El siglo XX fue signado por ese avivamiento. Debemos anhelar un avivamiento. Bueno, miren, estaban cumpliendo con la gran comisión de Jesús. Jesús vino con una misión a esta tierra y nos transmitió esa misión. Así como el Padre me envió, dijo Jesús, yo los envío a vosotros. Y estando en Nazaret, se le fue dado a Jesús el libro de Isaías, donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Eso fue, digamos, el comienzo del ministerio de Jesús. Y salteando un poco toda la vida de Jesús, que fue de tanta bendición, al cumplir su ministerio después de unos años, Él se encuentra ya resucitado y se encuentra con sus discípulos y le da una gran comisión. Y le dice, pero recibiréis poder. Sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Dios, en este tiempo que estuve convaleciente, me habló en ese sentido. Me dijo, busquen en mi poder. La iglesia debe estar llena del Espíritu Santo. Jesús no enseñó método, no dio método. No dijo ustedes tienen que organizarse de tal manera. Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, hablarán de mí. Y eso es lo que sucedió. Hermanos, prontamente el Espíritu Santo cayó sobre ese grupo pequeño de 120 hermanos que estaban reunidos en el aposento alto. Y la gente se juntó, y cuando se juntó, dice que entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, me gusta esa escena, alzó la voz y les habló diciendo, varones, judíos,
y todos los que habitase en Jerusalén, esto sea necesario, notorio, y oír mis palabras. Levantó la voz. Me seréis testigo. Jesús dijo, he venido para predicar, he venido para anunciar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo es para. Esa palabra hay que subrayarla. No es para lucirnos en la iglesia, no es para que la gente vea, qué bien predica, los dones que tiene, etcétera, 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 sino tiene un objetivo y una motivación, el ser lleno del Espíritu Santo, y es ¿para qué? Para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas, y es lo que tenía la iglesia en ese tiempo primitivo, y es lo que anhelo, hermanos, y es lo que debemos anhelar como institución de Asamblea Cristiana, el poder de Dios en nuestra vida, el poder de Dios en la iglesia. Sin ese poder no podemos avanzar. El siglo XXI no sé qué va a pasar, hay muchas desviaciones y debemos orar por un avivamiento genuino, un avivamiento genuino que debe estar basado en la palabra de Dios. Se levantó y predicó, dar las buenas nuevas, alzó la voz, y esa voz hasta nuestros días no fue acallada. Esa voz llegó al Imperio Romano, de tal manera que cuando los apóstoles llegaron a una ciudad dijeron, estos que trastornan al mundo entero han llegado hasta aquí. Cada rincón del imperio escuchó el mensaje de Jesucristo. Este mensaje fue predicado en los valles, fue predicado en las montañas, fue predicado en los palacios, fue predicado en los lugares pobres. Este mensaje se fue transmitiendo a través del tiempo y del espacio, en las cárceles, en los hospitales. Este mensaje fue predicado como fue dada esa gran comisión, y me seréis testigo. ¿Qué cosa sobresaliente tenían que hacer ellos? Miren, dice que debían predicar dos temas importantísimos. Al final de la predicación, Pedro les dijo, arrepentíos. Sin arrepentimiento no puede haber conversión. No podemos agradar a los hombres predicándoles que está todo bien, sino llevarlo con amor a que reconozcan que deben arrepentirse. Y Dios va a producir el milagro del nuevo nacimiento. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí Jesucristo es sobresaliente. Nadie va a ser salvo sin Jesús, dice, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento y fe en Jesús. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, para todo lo que la Biblia nos enseña que sucedió en el libro de los Hechos. Con poder los apóstoles predicaron la palabra y Dios acompañaba con milagros y maravillas. El Espíritu Santo estuvo sobre Jesús para dar buenas nuevas. Yo mediante el domingo voy a seguir con esta predicación, pero en esta noche queremos recordar a aquellos queridos hermanos que dejándolo todo, como dice la Biblia, dejando familia, se aventuraron en un largo viaje para venir a un país desconocido para ellos, con una cultura desconocida, una lengua diferente, pero venían con el deseo de predicar el Evangelio. Hermanos, ese mismo deseo debe estar en nuestro corazón. Yo sueño, antes de irme de esta tierra, de ver el mover de Dios en nuestra querida Asamblea Cristiana y en las demás iglesias. Que haya un mover genuino de parte de Dios para este mundo que está en tiniebla, para este mundo que está sufriendo. Así que, hermanos, adelante, feliz cumpleaños. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios, qué hermosa reunión. Gracias a Dios por esta reunión. Gracias a Dios por el mensaje de su palabra.
Gracias a Dios por la bendición de poder escuchar a Ciro después de tanto tiempo, así que gracias a Dios por esta reunión donde escuchamos himnos maravillosos, uno más lindo que el otro. Qué lindo que son los himnos. Y gracias a Dios por también los técnicos que hicieron posible esto. Y gracias a Dios por ustedes que participan, porque sin ustedes todo esto no tendría sentido. No se olviden del próximo sábado y domingo, estamos en semana aniversario, así que sigan participando, sigan interviniendo con los chats, suscribiéndose, tocando la campanita, bueno, ustedes ya saben. Así que hay un saludo final. Espera, ¿qué pasó? ¿Cortaron la luz? No. Che, blanco y negro no, era para el principio, que tenía que ver con el pasado, no, cortalo. Esto no soy tan antiguo, che, espera. Paz del Señor, queridos hermanos, Dios los bendiga mucho. Somos tercera y cuarta generación de una familia más, de nuestra gran familia que es Asamblea Cristiana. Y seguimos escribiendo historias. Sí, de verdad. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!